Desde pequeña, Fide padece un grave problema. Yo soy una persona con deficiencia auditiva y desde muy pequeña pues ya tenía problemas con la audición, oía poquito. Empezamos con los audífonos, pero llegó un momento que el audífono no era suficiente, entonces me derivaron a la consulta de implante coclear. Los implantes cocleares son un recurso muy útil para personas con graves problemas de audición. Es una herramienta que reemplaza la cóclea o el caracol, una parte fundamental que está en nuestros oídos y nos permite que podamos oír y escuchar todos los sonidos que forman parte de nuestro entorno. Que ahí es donde te das cuenta de que tu cóclea original, desde la infancia, está aprendiendo los sonidos. Está aprendiendo, lo único que hace el audífono es aumentarte el volumen. Sin embargo, la cóclea que te implantan, como si dijéramos, vive ese día, el día que te ponen el implante, entonces tiene que aprender a seleccionar los distintos sonidos, hay que educarla. Es un electrodo que sustituye al caracol, a la cóclea, que es el oído interno, ¿vale? Y hace que el estímulo sonoro se transmita hacia el cerebro, que es donde realmente oímos la corteza auditiva. Siempre dicen que es una palabra, pero realmente consta de dos partes. Una parte que es una parte externa, que es un audífono, que es lo que puede y se ve la gente, y después una parte interna, que es el factor más negativo de toda esta circunstancia, porque realmente para tener un implante hay que someterse a una cirugía. Entonces, una cirugía en la cual se debe introducir un electrodo dentro del caracol, que es esta parte de aquí, y una vez que se coloca esta parte interna y pasa un proceso en el cual se cicatriza, al mes el servicio de logopedia lo que hace es la activación del implante poniendo la parte externa. El implante no es ni mucho menos el final del proceso. A partir de ahí entra en juego el papel de los logopedas. Su misión es que ese oído funcione correctamente. Los implantes cocleares nos interesan para que el paciente pueda recuperar la audición, pero no cualquier tipo de audición, sino la audición que les ayude a comprender y que les ayude a comprender el lenguaje. Porque no nos vale de nada que un paciente oiga simplemente sonidos si no es capaz de entender lo que le está diciendo otra persona. Entonces, en ambos casos, tanto de niños como adultos, lo que perseguimos, el objetivo principal, es que pueda entender lo que se le dice. Es un proceso complicado y largo y es un proceso distinto en unos y en otros. Es verdad que en los adultos se trata de volver a oír y en los niños se trata de empezar a oír. Y como he dicho, pues no tiene nada que ver, aunque comparten ciertas características. En los niños hay que cuidar mucho también todo el desarrollo cognitivo, con lo cual hay que empezar desde abajo, desde los primeros sonidos hasta que aparecen las primeras palabras y posteriormente vamos construyendo el lenguaje. Con los adultos se trata de recuperar esa memoria auditiva, puesto que tienen una experiencia previa con la audición, y no hay que preocuparse tanto de su desarrollo cognitivo, que ya está formado totalmente. Hay que distinguir entre los implantes que se realizan a los adultos y los que se hacen en los niños. En el caso de estos últimos, David es un claro ejemplo. Nació sordo, fue implantado a los 14 meses y tuvo que aprender de cero a ejercitar su oído con sonidos. Hoy, a sus 14 años, puede llevar una vida normal gracias a estos implantes. Yo me levanto sordo por completo, no escucho nada, y cuando ya me desayuno y todo, me pongo los aparatos y ya empiezo a oír normal. No tengo ningún problema. Y ya pues voy al instituto, hago mi diario, los diarios, luego ya pues cuando me voy a acostar los pongo a cargar y ya está, me quedo sordo por completo otra vez. Y la gran pregunta es, ¿cualquier persona con problemas de audición puede recibir este tipo de implantes? En teoría no se debe implantar a nadie que no se beneficie de una prótesis auditiva. Previamente hay que probar con un audífono, una prótesis externa, los típicos sonotones que todo el mundo conoce. Ese es el primer requisito para decidir si un paciente es candidato a implante coclear o no. Si un paciente se beneficia de un audífono, no tiene sentido hacer un implante coclear, porque si oye con un audífono o con dos, porque muchas veces es necesario que sea bilateral, no se debe implantar. El implante está indicado cuando ese paciente no tiene un entendimiento, una inteligibilidad de la palabra suficiente con un audífono. Si lo consigue con un audífono,
no debe ser implantado. Teniendo en cuenta que hay que pasar por una cirugía y por un proceso de aprendizaje de audición, además de otras complicaciones que implica este implante, nos preguntamos: ¿realmente merece la pena? ¿Merece la pena pasar por ahí una anestesia, la cirugía, quitarte tu cóclea? Porque en realidad te quedas, yo me quito el implante y el oído queda nulo totalmente. Escuchar el sonido de los pájaros, a mí me merece la pena. Escuchar, estoy hablando de cosas simples, que parecen simples, pero oír las pisadas del agua un día de lluvia, a mí me merece la pena. Tus hijos que estén jugando alrededor tuyo y sin tener que ponerse delante tuya para que le veas la cara y los labios, que te digan, mamá, te quiero, para mí me merece la pena. El objetivo de estos implantes no es otro que permitir una buena calidad de vida a personas que pensaban que no iban a tenerla. Disfrutar de la música o de una charla son pequeños placeres que nadie debería perderse.